Hola, ¿qué tal? Soy Leslie y soy mamá azul y quiero compartir contigo mi experiencia. Me doy cuenta de Sebastián cuando llego a una capacitación y la paidopsiquiatra del psiquiátrico de San Bernardino de la Ciudad de México empieza a decir, si tienes un niño con que se le dificulta o que le molesta el ruido de la licuadora, si tienes un niño con este comportamiento del aleteo, el cómo se va relacionando Sebastián en el sentido de que no habla, y empiezo yo a hacer como mis palomitas. Sebastián tiene esto. Yo no iba por entender a Sebastián, sino me di cuenta de que todo lo que me iba diciendo la paidopsiquiatra era todo el comportamiento de Sebastián. Y entonces empiezo a entender que yo tenía que llevar a mi hijo con un paidopsiquiatra para que me dijera qué era lo que realmente tenía, porque Sebastián ya tenía 1 año, 8 meses y no hablaba. Y lo único que decía era ma, y señalaba, y no enfocaba su mirada hacia mí cuando yo le hablaba. Me diagnostican a Sebastián al año 8 meses con autismo. Este proceso me llega a descontrolar, tanto en mi trabajo, tengo que cambiar de turno y cambiarme en la noche, para que entonces iniciar en la mañana con todo este proceso de poder entender a Sebastián, poder hacer que Sebastián se incorpore a la sociedad. Y resulta que me topo con que llevo a Sebastián a un CENDI en el cual hay maestras que no saben cómo tratar el comportamiento o cómo lidiar con estos niños con autismo. Después, con papás que no son empáticos, en el sentido de se llegan a enterar que Sebastián tiene autismo y entonces piden que se capacite o que el niño se retire. ¿Por qué? Porque puede contagiar a los niños. Autismo no se contagia, no es un diagnóstico, no es una enfermedad, no se contagia. Y entonces me topo con que Sebastián es un niño aislado, se aísla en las esquinas, se pega en la pared, no quiere comer, incluso colores naranjas como la zanahoria, porque es su color favorito, porque se lo va a comer. Además no habla, señala. Entonces tengo que tratar de entender cómo se comporta mi hijo con las demás personas y les empiezo a decir. Entonces busco una alternativa, busco cómo poder ayudar a mi hijo y lo llevo a una clínica de autismo, que es el DIF, y allí está la psicóloga y está la terapeuta, que empezamos con todas estas terapias hermosas que realmente nadie conoce, pero que te llevan a poder entenderlo. Y esta mamá que rechaza a mi hijo, le logro decir, dame la oportunidad de enseñarte que mi hijo no tiene una enfermedad, que no va a contagiar a tu hija, que puede ayudarte y que puede ser un niño muy amigable para tu hija. Y entonces la falta de la empatía, la falta de no entender y no saber cómo son estos niños azules es el proceso por el cual me lleva a
a empezar a capacitarme, a empezar a estudiar, a empezar a entender cómo poderlo ayudar, cómo poder incorporar a Sebastián a la sociedad cuando mi hijo ni siquiera me hablaba, ni siquiera me volteaba a ver, y cómo en todo este proceso llegó a un día que sale Sebastián del CENDI y me dice, y no hablaba, más que decía nada más ma y pa. Y sale del CENDI y entonces para el taxi y dice, mamá, ¿cuánto calor hay? Y este taxi no se apura y nosotros ya tenemos que llegar a la casa porque tengo mucha hambre. En ese momento, el voltear a ver a mi mamá, su maestra incluso, creo que nos pusimos a llorar porque era la primera vez que Sebastián hablaba una frase completa, un enunciado, y entonces el voltearlo a ver y saber que él podía mejorar y que podía ir evolucionando, me hizo darme un reto para poder seguir avanzando y decir, sí se puede, tengo que seguir capacitándome para que mi hijo logre incorporarse a la sociedad. Recuerda que nadie nos dice cómo ser mamás, y menos cómo ser una mamá azul. Por eso la importancia de capacitarnos, la importancia de tener todas estas herramientas necesarias para poder ser empáticos ante estos niños azules. Y por eso la importancia de este diplomado de IMPROVES enfocado en estos niños de trastorno de espectro autista, y poder tener todo este conocimiento y poderlo desarrollar, y entonces poder ser cada día mejor como mamá. Gracias.